Amigas y amigos de los libros, ¿cómo están? ¿Cómo han estado? Hace muchísimo tiempo, bueno, hace algunos mesecitos no grababa un video recomendando algún libro o haciendo alguna reseña para este canal. Más allá de los videos de las lecturas en vivo que estamos haciendo los lunes y los jueves a las 8 de la noche, no había subido ningún otro video. Y ya era hora de volver, ya era hora de hacerlo nuevamente. Esta vez voy a hablarles de un libro muy bonito, que realmente vale la pena que lo lean, vale la pena que lo consigan y vale la pena que lo comenten. Entonces, quédense por favor, quédense, vean el video completo. Al final de este video les voy a hablar sobre el sorteo que voy a hacer sobre un libro. Y nada, suscríbanse por favor. Bueno, como les contaba, el libro sobre el que hoy voy a hablar es un libro trágico, dramático, pero al mismo tiempo es muy bonito. Es un libro que hace poco leímos en el canal, Las cenizas de Ángela. Si quieren, aquí les dejo el link en la descripción del video, les dejo el link para que sigan las lecturas en vivo de la lectura del libro. Este libro, Las cenizas de Ángela, pues para hablar de él lo primero que hay que hacer es hablar sobre el autor, que es prácticamente hablar sobre el libro porque es un libro autobiográfico. Frank Francis McCourt es el autor de este libro. Él nació en Nueva York en los años 30. Sin embargo, pues es de padres y de abuelos y todos sus antepasados son irlandeses. Por lo tanto, podríamos decir también que es uno de esos autores irlandeses de los que se ufana tanto Irlanda. Acuérdense ustedes que Irlanda es un país que yo no sé cómo hace, pero tiene una cantidad de escritores impresionantes a lo largo de prácticamente toda la historia. No estamos muy acostumbrados a hablar sobre Irlanda en términos de literatura, pero cuando ustedes se ponen a revisar los escritores irlandeses, pues se dan cuenta que definitivamente Irlanda probablemente es de los países con más escritores de primer nivel por metro cuadrado. Estamos acostumbrados a hablar de los escritores rusos, que por supuesto son geniales, de los escritores franceses, que son increíbles. En nuestra lengua, pues de los escritores españoles, y sabemos todos que en Argentina y México son muy prolíficos escribiendo. Pero un país como Irlanda, con tantos escritores, es una cosa loca. Pero bueno, este señor Francis McCourt nace en Nueva York en los años 30. Sus padres, digamos que no están casados por la iglesia, lo cual es una cosa bastante dramática en ese momento de la historia para ellos, y sobre todo con su cultura irlandesa tan arraigada en las creencias católicas, que va a ser un problema para él después, ¿no? Y su infancia, su primera infancia, hasta los 3 y medio, 4 años, los pasa en Nueva York, donde debido a la situación, recuerden que en este contexto, los Estados Unidos está en esa gran depresión económica de finales de los años 20 y principio de los años 30, pues sus padres se ven obligados a ir nuevamente a vivir a Irlanda. Y si en Estados Unidos eran pobres, en Irlanda son sencillamente miserables. Irlanda es un país que en este momento es uno de los países más pobres de Europa en los años 30. Las condiciones de vida son absolutamente malas. La pobreza, la indigencia, el hambre, las enfermedades pululan por todas partes, y pues no son ajenos a la familia de Frank McCourt, porque ellos tienen que sufrir absolutamente todas estas cosas de las que les acabo de decir. Llegan primero que todo, siendo pobres de los Estados Unidos, a un país donde pretenden o de alguna forma por ser de allá pretenden que les vaya muchísimo mejor, y no es así. Se ven obligados todo el tiempo a estar pidiendo caridad pública. El padre, bueno, los personajes básicos y fundamentales del libro son pues Frank McCourt, que es el personaje principal porque le está contando su historia, pero está contando la historia de su familia. Entonces su madre Ángela, que es una persona muy católica, muy devota, y que hace hasta lo imposible por mantener a su familia viva de algún modo, porque digamos
tienen muchos hijos. Frank McCourt tiene muchos hermanos, de los cuales muchos mueren. Al final solamente quedan 3. Solamente queda él, su hermano Malachi y Michael. Pero tiene unos gemelos que mueren, tiene una hermanita que muere, bueno, debido a las enfermedades, a la pobreza, al hambre y demás. El otro personaje fundamental dentro de la historia es el papá, Malachi McCourt, que es alcohólico sencillamente. Es alcohólico. Todo el dinero que logra reunir en los diferentes trabajos que tiene, se lo bebe. Nunca tiene dinero para alimentar a su familia, pero al mismo tiempo tiene como una cosa ahí de que él no puede pedir caridad, ni él es un mendigo, entonces tiene cierto orgullo también que le impide hacer esas cosas, lo que no le impide a Angela, a su esposa, ir a las calles, y termina casi que en la indigencia pidiendo pues limosna en las calles, lo cual hace de este texto pues una cosa absolutamente dramática, porque Frank y Malachi, que son los 2 hermanos, se dan cuenta de todo este tipo de cosas y se dan cuenta cómo sus hermanos van muriendo, se dan cuenta cómo tienen que vivir casi que arrimados en todos los sitios en donde están, las condiciones absolutamente insalubres en las que viven en todos los sitios que logran arrendar, porque digamos que van de una habitación en otra arrendando diferentes lugares, y cada uno de estos lugares va siendo peor que otro, ¿cierto? En uno de esos lugares, por ejemplo, es una calle donde la letrina es pública y queda justamente al lado de su casa, entonces los olores, porque todas las personas de la cuadra vienen aquí con sus baldes y botan sus desperdicios y sus excrementos en la letrina pública, entonces pues es una cosa realmente y verdaderamente dramática. El padre finalmente se va a Inglaterra a trabajar, porque en esta época están comenzando la Segunda Guerra Mundial e Inglaterra necesita muchísima mano de obra en sus industrias. Entonces los irlandeses ven la oportunidad de irse para allá, y muchos irlandeses se van a Inglaterra a trabajar, traen dinero para su familia. Los envíos de dinero son una cosa que todo el mundo espera. Aquellos a quienes les envían dinero de Inglaterra, por ejemplo, tienen la posibilidad de tener luz eléctrica, que es un lujo pues de millonarios, pues. Y en ese contexto, entonces, él se va para Inglaterra a ganar más dinero, y se lo sigue bebiendo. Entonces ellos son de los pocos que su papá está en Inglaterra trabajando, pero ellos andan absolutamente sin un peso. Bueno, no les voy a contar más partes de la historia porque tampoco se trata de eso. Es un libro que, a pesar de lo dramático y de las cosas tan duras que muestra, la pobreza, la enfermedad, la miseria humana, está escrito de una forma que es muy humorística también. Es chistoso muchas veces. A veces tiene uno que pararse y reírse un poquito de las tonterías que escribe Frank McCourt. También con mucha ternura, porque en medio de todo él es un niño que se está dando cuenta de las cosas, pero que finalmente no deja de ser un niño inocente, ¿cierto? Una de las cosas que son fundamentales en este libro, por ejemplo, es una crítica muy fuerte al tema de la educación. No solamente a la educación, al sistema educativo oficial de Irlanda, como lo cuenta aquí él en su colegio, sino a toda esa educación que se da en estas familias irlandesas, que tienen que ver con la religión, ¿cierto? Y cómo la religión afecta directamente la vida no solamente de las personas, sino la conciencia de los niños, y la conciencia de Frank McCourt, que siente múltiples culpas y siente muchos remordimientos, porque cree que todo lo que les está pasando mal es gracias a los pecados que él está cometiendo. También hay un tema de nacionalismo irlandés, como todos sabemos. El tema de Irlanda, sobre todo en el siglo XX, no fue fácil, porque estaba Irlanda del Norte y estaba Irlanda del Sur, con problemas políticos muy fuertes, con problemas religiosos muy fuertes. Entonces hay también un tema de nacionalismo muy fuerte. El papá de Frank McCourt, por ejemplo, los despierta todas las noches cuando llega borracho y los pone a cantar y a decir que van a morir por Irlanda cuando sea el momento, ¿cierto? Y en el colegio les dicen que tienen que morir por la religión. Entonces
Hay un momento en el que Frank McCourt se pregunta si hay alguien que realmente los quiera vivos. Y como él dice en el principio del libro, realmente lo que va a contar es una historia de una infancia miserable, ¿cierto? Dice aquí, por ejemplo, en uno de los primeros párrafos: cuando rememoro mi niñez me pregunto cómo sobreviví. Fue, claro, una infancia miserable. Una infancia feliz difícilmente vale la pena para nadie. Peor que la infancia miserable común es la infancia miserable irlandesa. Y peor aún es la infancia miserable católica irlandesa. Entonces, digamos que ahí lo prepara uno para todo lo que va a ser este libro lleno de cosas jocosas, pero también lleno de mucha tristeza y de mucha miseria. Una miseria que muchas veces nosotros no alcanzamos a entender. Desde nuestras vidas llenas de privilegios entendidos en el solo hecho de que podamos comer 3 veces al día, cosa que muchísimas personas en el mundo ni siquiera logran. En el mundo y en Colombia y en nuestros países latinoamericanos. No alcanzamos a entender plenamente cómo es esta vida de mucha gente que es muy pobre en el mundo. No solamente en los años 30, no solamente a principios del siglo XX. Hoy en día, siglo XXI, al lado de nuestras casas, en nuestras ciudades, en nuestro país, en nuestro contexto, hay muchísima gente que vive igual o peor que estas personas. Entonces, bueno, digamos que esa es una de las cosas que la literatura tiene para nosotros. Mostrarnos ese mundo que muchas veces es inaccesible para nosotros. ¿Inaccesible por qué? Porque sencillamente no queremos darnos cuenta, porque preferimos ser indiferentes o porque vivimos sencillamente en otro mundo. Tampoco es culpa de nadie, tampoco tenemos que andar todos empapados de todo lo que pasa en todas partes del mundo. Entonces, bueno, lejos de la política, porque si algo tiene este libro es que nunca habla de política, que podría ser un tema muy fuerte en el libro. No es lo fundamental, la pobreza relacionada con el tema político que se vivía en el mundo. Sí lo nombra por ahí, pero no lo relaciona directamente. Entonces, un libro muy bonito, muy recomendado. Léanlo, por favor. En el canal está la lectura que hicimos en vivo de este libro. Si quieren, ahí les voy a dejar el link, o al final de este video les dejo también la cosita esa para que ustedes den clic y puedan ir a la lectura de Las cenizas de Ángela de Frank McCourt. Bueno, Frank McCourt, el autor, finalmente se va a los Estados Unidos a los 19 años, huyendo de Irlanda. En los Estados Unidos sigue siendo un irlandés pobre. Sin embargo, estudia, entra a la universidad, tiene varios trabajos, finalmente se convierte en maestro. Él es un docente en diferentes colegios de los Estados Unidos. No se considera nunca un escritor. De hecho, solo escribió unos 4 libros. El primero de ellos fue Las cenizas de Ángela, que le dio una importancia y una notoriedad a nivel mundial. Sin embargo, Las cenizas de Ángela, que fue su primer libro, lo escribió a los 66 años. No es que sea una persona vieja, pero la gran mayoría de grandes autores a los 66 años ya tienen una obra. Frank McCourt no. Frank McCourt comienza a los 66 con este. Y solamente escribe 4 libros. Finalmente, él siempre dijo que él no se consideraba un escritor, sino que se consideraba sencillamente un profesor. Frank McCourt muere finalmente en 2009, dejando unos hijos. Finalmente se reunió con su mamá en Nueva York, con sus hermanos, tuvo 2 hijos, se casó 3 veces, murió muy solitario en un albergue, en un asilo para ancianos. Entonces, bueno, muchísimas gracias por haber escuchado, por estar pendientes. Voy a hacer un sorteo en el canal. Lo que pasa es que no tengo el libro acá, pero voy a sortear El segundo sexo de Simone de Beauvoir, la famosísima escritora francesa de a principios del siglo XX. ¿Qué es lo que hay que hacer? Nada, sencillamente suscríbanse al canal, hagan un comentario en este video y nada más. Voy a hacerle el sorteo en un próximo video. Les digo exactamente en qué fecha hago el sorteo. Yo pienso que va a ser por ahí a mediados de abril. ¿Listo? Entonces, pues nada, sigan leyendo, sigan disfrutando de la literatura y pásenla muy rico. Hasta luego, nos vemos en el siguiente video.